una pequeña, nada más quiero una pequeña, un pequeño desarrollo de qué versan las 14 medidas cautelares. ¿Ok? Son muy sencillas. Son 14 medidas cautelares, son muy sencillas. ¿Cuál es el objetivo de cada una de ellas? ¿Ok? ¿Cuál es su finalidad, chicos? Realmente es una tarea muy sencilla que la pueden encontrar rápidamente en internet. Buscan las 14 medidas cautelares del Código de Procedimientos Penales. Ojo, chicos, esas se las voy a revisar. ¿Por qué? Se las voy a revisar bien porque luego me están poniendo otras temas referidos a esos de las tareas que les dijo luego, temas referidos, pero de otro país. Abusado con eso, chicos. Estamos en Ciudad de México. Por favor, estamos en México, no de España, no de otro país. Ya les he hecho los comentarios a las personas que han metido de otro país, pues bueno, ya les he hecho el comentario referente a sus tareas. Los que les he dicho que no les he dicho comentario y nada, es que está bien su tarea. De ahí en fuera, no hay ningún problema. 14 medidas cautelares de el Código Nacional de Procedimientos Penales de México. ¿Ok? Una pequeña explicación de qué versan esas 14 medidas cautelares. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a ver que se dicte la sentencia. ¿Ok? ¿Para qué? Para que puedas tú salir con una medida cautelar no tan lesiva, media lesiva o, bueno, ni modo, la más lesiva que sería prisión. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a empezar con lo que es la sentencia. Quiero que me digan para ustedes qué es la sentencia. Quiero que me vayan diciendo qué es una sentencia para ustedes. Sin miedo, lo que les venga a la mente, lo que ustedes piensen que es una sentencia. Es Sin... cuando ya dictan una resolución, ya sea a favor o en contra de la persona o situación que se esté procesando. Exactamente. Lo que les había comentado, la sentencia solamente lo va a dictar el juez. Ya pasamos por la etapa, por la primera etapa, que fue la de control de detención. Ya vimos la segunda etapa, incluso la segunda etapa, casi la vimos completa toda la clase de la segunda etapa o etapa intermedia, que es la de pruebas o probatoria. ¿Ok? Bien, ahora nos vamos a ir directo a la sentencia. Cuando una sentencia le dan a una persona, ¿tú la puedes revocar? Esa es pregunta, ¿la pueden revocar sí o no? ¿Preguntó, profesor? Ajá. Exactamente, Miguel. Cuando a ti te dictan una sentencia, ¿la puedes revocar? Pues se apela, ¿no, profesor? En dado caso que no nos beneficie, se mete la apelación. Exactamente, muy bien, Miguel, muy bien, Aide. Eso es lo que es una apelación. Pero no siempre, chicos, les van a tomar en cuenta la apelación. ¿Ok? No todas las sentencias son apelables. ¿Por qué? Porque hay sentencias firmes que aunque tú las quieras apelar, te la van a desechar. ¿Por qué? Porque es ilógico que a un violador ya confeso, ya con todas las pruebas, quieras apelar su sentencia. ¿Ok? Es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque ya estás confeso, ya tienen todas las pruebas. Entonces son sentencias firmes, se llaman sentencias firmes. Ahí aunque tú vayas a la apelación, nunca te la van a aceptar. ¿Por qué? Porque ya son sentencias firmes. No se puede apelar algo que ya está 100% comprobado que sí hiciste o sí cometiste el delito. Pero en la mayoría nos podemos ir a un recurso, que es el recurso de apelación. Vamos a apelar esa sentencia, pero ¿cómo la vamos a apelar? No vamos a hacer que la quiten. ¿Por qué? Porque ya para que te hayan dictado una sentencia condenatoria,
es porque ya pasaste tu etapa intermedia y no expusiste prácticamente nada o no supiste cómo defender a la persona. ¿Ok? Porque el mismo juez te dice cuánto tiempo necesitas para tu fase probatoria, para la etapa intermedia. ¿Ok? Te dice cuánto tiempo, 6 meses, 8 meses, el tiempo que tú necesites para probar que realmente él no fue la persona al cual están imputando o el delito. Pero esa fase probatoria, ese tiempo que tú te llevas, es incluso después, si tú pides 2 meses y si en 2 meses no terminas tu fase probatoria, puedes pedir un aumento de tiempo para poder seguir con tu fase probatoria. ¿Ok? Tú puedes pedir ese tiempo para que puedas seguir tu fase probatoria. Exactamente hasta 6 meses. Gracias, Miguel. Ok, puedes pedir ese tiempo, ¿para qué? Para que en tu fase probatoria puedas anexar lo que a tu derecho convenga. Pasando eso, ya te vas a sentencia automáticamente. Ok, pasando te vas a sentencia. En la sentencia, el juez o te condena o te absuelve. Pero suponiendo que es condenatoria, tú apelas esa sentencia. Vas a apelar el tiempo que te hayan dado de cárcel. Por ejemplo, si te dieron 20 años, bueno, tú vas a apelar que, no sé, a lo mejor tuviste varias atenuantes y por lo tanto no se revisaron bien, que se revisen y por lo tanto pidas una reducción de la sentencia, más no que te dejen libre, una reducción de la sentencia. ¿Ok? Solamente cuando, bueno, los asuntos están muy cañones y metes pruebas y te las desechan, metes pruebas y te las desechan, es de porque hay mano negra ahí, alguien quiere a fuerzas verte en la cárcel, ahí ya no te vas ni a la apelación, vete directamente al amparo. ¿Para qué? Para que un ministro o un magistrado revise tu asunto. ¿Ok? Ya te vas directamente al amparo. ¿Por qué? Porque hubo mano negra. La gente quiere que estés en la cárcel, sí o sí. Se pagó mucho dinero para que no salgas, entonces, pues que alguien más, que no sea un juez, revise tu caso. ¿Ok? Exactamente, se lleva un juicio muy bien, Miguel. Miguel nos dice que, por ejemplo, si no hay unas pruebas de la parte acusatoria, pero se pidió la reclasificación del delito, se llevará a una audiencia. Puedes tú reclasificar el delito también. Si te están acusando de violación y todas las pruebas te dieron que no es una violación, fue nada más abuso. Entonces te van a reclasificar el delito, no fue una violación, fue abuso. No es lo mismo que te digan que eres violador a que te vas por abuso sexual. El tiempo es totalmente diferente, exactamente, Miguel. Se pueden reclasificar los delitos. ¿Ok? Pero bien, entonces nos dice que la sentencia es una resolución judicial dictada por un juez o un tribunal que pone fin a la litis o causa penal. La sentencia declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes obligadas a la otra a pasar, pues no sé, un tiempo en prisión o pagar el daño, ¿no? Dependiendo cuál sea la sentencia. Bueno, nos dice que es una resolución judicial dictada por un juez o un tribunal que le pone fin a la litis. Hasta ahí, chicos, se va a terminar ese proceso. Ya sea que te hayas aventado el proceso abreviado o ya sea que te hayas aventado el proceso ordinario. ¿Ok? Pero hasta ahí le vamos a poner fin a esa litis. Lo que tú hagas de ahí en adelante va a ser un nuevo comienzo. ¿Ok? Si estás pidiendo una apelación para que te cambien el delito o te cambien la sentencia, va a ser un nuevo proceso, va a ser un nuevo recurso que tú vas a poner, que es el recurso de apelación, pero ese ya va a ser un recurso, va a ser un juicio nuevo. El objetivo de la sentencia es ponerle fin a todo ese tiempo que te llevaste en el procedimiento ordinario o
abreviado. ¿Ok? Si te llevas el abreviado también pasa exactamente lo mismo. Si te llevas el abreviado, a lo mejor son 3 meses o 2 meses de investigación y se da por terminado prácticamente en 2 meses todo el proceso. Obvio, el procedimiento abreviado, ¿a quién solamente se le puede dar ese beneficio, chicos? ¿A quién se le da el beneficio del procedimiento abreviado? Díganme. ¿A todos se le puede dar ese beneficio? Vamos a ver qué tal van todos estos chicos. Pues no, Miguel, no a todos. Ojo, el procedimiento abreviado solamente es un beneficio que tú tienes por ser primo delincuente. Si eres reincidente, si eres habitual, no vas a gozar de ese beneficio. ¿Por qué? Porque se supone que lo hiciste si robaste, a lo mejor tu defensa va a ir porque no tenías para comer. Ah, ok, perfecto. Te van a investigar si tienes antecedentes penales y van a ver que no. Entonces, por lo tanto, tienes ese beneficio. Incluso si cometiste un asesinato, un homicidio, te pueden dar el abreviado. ¿Por qué? Porque no tienes antecedentes penales y es más, no tienes ni una multa de tránsito. Eres una persona 100% trabajadora, ¿ok? Pero no sé, a lo mejor se metieron a robar a tu casa y mataste a la persona o estaban golpeando a tu esposa y pues ni modo, traías el arma y le disparaste. Ese beneficio se les da solamente a los primodelincuentes. Primodelincuentes son las personas que nunca en su vida han cometido un error. ¿Ok? Error quiere decir algún delito grave. De ahí siguen los habituales, reincidente. Cuando te detienen por reincidente, o reiteradamente, ya no alcanzas ese beneficio porque ya tuviste ese beneficio anterior. Ya no te digo habitual, si eres habitual, pues ya. Ojo, chicos, ojo. Ojo con esto. Cuando es, el abuso de autoridad es grave cuando, bueno, por eso es de autoridad, ¿no? Porque eres un servidor público. Si es un delito grave, porque estás dependiendo del abuso de autoridad, a lo mejor lo único que hiciste fue agarraste a la persona y lo aventaste, bueno, sí fue abuso de autoridad, pero no le estás causando ningún tipo de daño. Pero cuando realmente sí excedes el abuso de autoridad, como puede ser golpear a la persona casi hasta desmayarse, ahí sí es un delito grave. ¿Sale? Ojo con eso, Miguel. Cuando cuando el delito, cuando fue un delito de abuso de autoridad, pero excediste ya la fuerza o fueron más de 2 personas que agredieron a una persona, eso sí es un delito grave. Cuando realmente lo único que hiciste fue agarrar y aventar a la persona y no le pasa absolutamente nada más que solamente fue el aventón o se cayó, pero no le pasó absolutamente nada, es un abuso de autoridad. Tú de antemano lo sabes, pero no es un abuso de autoridad grave. Realmente no pasa a que simplemente te llamen la atención o a lo mejor te saquen de la corporación. No pasa nada. Pero cuando sí ya agredes, ya sea con la tonfa que te dan, ya sea con el arma que te dan u otro objeto que traigas tú como oficial, si lo agredes, ahí sí pasa a ser un delito grave. ¿Ok? Pero bien, gracias por la pregunta, Miguel. Eso es muy bueno siempre saberlo. Les comentaba entonces, si nos vamos por el procedimiento abreviado es porque nos hemos portado bien.
Pero ojo, les estaba yo comentando, no es lo mismo que tú seas un ratero habitual, pero nunca has caído a un juicio. A lo mejor te detienen, pero te chispan en Ministerio Público. Ojo, sí te detienen, pero te zafan en Ministerio Público. Pagas lo que tengas que pagar y te sales del Ministerio Público. No pasaste a un proceso. Cuando tú pasas a un proceso y que ya te mandaron a prisión preventiva, ahí empiezan tus antecedentes penales. Tú puedes conocer al raterito de la esquina de tu casa y sabes que toda la vida se ha dedicado a robar y tú dices, ¿y por qué le dieron el beneficio? Si es un ratero y lo han detenido, sí, lo han detenido, pero todo se ha quedado en Ministerio Público y Ministerio Público no tiene la facultad para ponerte antecedentes penales. Los antecedentes penales empiezan cuando tú ya estás en prisión preventiva. Desde ahí empieza, ¿ok? Desde ahí empieza. Desde ese momento sí ya tienes antecedentes penales, entonces ya no eres una persona primodelincuente, ¿ok? Ya pasaste a ser o reincidente o ya eres habitual, que ya te la vives en la cárcel, ¿verdad? Pero si tú conoces, te vuelvo a repetir, al raterito de tu casa, de tu colonia, perdón, de tu colonia, ajá, y ves que cada ratito se lo llevan a la cárcel y cada ratito se lo llevan a la cárcel y en un procedimiento le dan el beneficio como por ser primo delincuente, es porque nunca ha estado en prisión, siempre ha estado en Ministerio Público y ahí terminan sus problemas, paga la lana del mundo al Ministerio Público y lo sacan, se van sin estar fichado, como le llamamos vulgarmente. Pero ¿qué es lo que estar fichado? Es tener antecedentes penales. Cuando tú entras a un juicio, exactamente, siempre traten, chicos, ahora los que se dedican, muy bien, Miguel, buen comentario, a los que se van a dedicar a postular, a litigar, como ustedes le quieran llamar, siempre traten de que el problema lo terminen en el Ministerio Público, porque si lo pasan a prisión preventiva desde ese momento, como ya entra a una cárcel, a una penitenciaría, ahí automáticamente le dicen lo que famoso conocemos como el piano. Van a pasarte ahora sí todas tus huellas digitales. Y ahora sí vas a estar en una base de datos. Ya cuando pasas al piano, estás ya en una base de datos y ahora sí, ya tienes antecedentes penales. ¿Ok? Ya tienes antecedentes penales. ¿Por qué? Porque ya estás en un reclusorio. Todavía te vas a llevar tu proceso. Ojo, todavía te vas a llevar el proceso. Te vas a aventar la primera de vinculación a proceso, que es la primera etapa. Pero ya estás o ya estuviste en prisión, porque ahora sí, ya estuviste en prisión. Aunque estés en la zona súper ligerita, ¿no? En la que no pasa nada, todavía no bajas a población, todavía estás en los famosos locutorios, así se llaman, en los locutorios, donde están todos los que están en proceso y van a pasar a la primera audiencia de control de detención. En la de control de detención, muchos salen y ya, pero de todos modos, aunque salgas, ya tienes antecedentes penales porque ya empezaste un juicio. ¿Ok? Ya empezaste un juicio. Si te dan prisión preventiva, si no lo has podido zafar a la persona en Ministerio Público, si termina su tiempo ahí y se lo llevan a reclusorio, automáticamente tiene antecedentes penales. ¿Ok? Ya no vas a ser una persona primo delincuente, ya ahora, ya si te vuelven a agarrar, ya eres una persona habitual o reincidente. Así es de que ya no vas a gozar de ese beneficio. ¿Ok? Ya no vas a gozar de ese beneficio. Automáticamente
vas a llevarte todo el procedimiento, pero solamente el procedimiento abreviado se lo llevan las personas que son primos delincuentes. La ventaja, ya les había dicho, la ventaja de llevarse el abreviado es echarte la culpa. Ajá. A lo mejor por homicidio son 60 años, más o menos. ¿Ok? Pero si te llevas el procedimiento abreviado, es la mitad. Estamos hablando, desgraciadamente, de 30 años. Tú dices, ¿cuál es la ventaja? Bueno, pero de 60 a 30, ¿ok? Con que tú hagas servicios comunitarios, se te reduce otro tercio, ¿ok? Se te reduce otro tercio en cuanto empieces a hacer trabajos comunitarios ahí, dentro de la cárcel. Y si a eso todavía le agregas que estás estudiando dentro de la cárcel, ya te estás preparando, estás trabajando y no eres una persona conflictiva, pues bueno, estamos hablando de 30, estamos hablando más o menos que te van a dar como unos 20 años de prisión. ¿Ok? 20 años de prisión a 60, pues sí es una gran ventaja. ¿Por qué, chicos? Porque si se llega a reformar nuevamente los artículos, desgraciadamente sí, desgraciadamente queda el antecedente. Posteriormente, Miguel, sí se quitan, ¿eh? Después, no sé si son de 5 o 10 años, dependiendo cuál haya sido el motivo, pero se quitan los antecedentes penales. Pero aunque haya sido inocente, pero ya estuviste en la prisión, no te los pueden quitar porque ya pasaste a una base de datos. Y ahí sí nadie te va a bajar de esa base de datos. Tendrías que tener un contacto buenísimo para que te borren, pero de ahí en fuera no puedes. Lo único que se hace, digo, oye feo, pero haces un pequeño juicio en el cual vas a promover tu inocencia. ¿Para qué? Para cuando tú vayas a pedir trabajo, te den tu hoja en el cual el motivo por el cual tú estás llevando esa hoja es de que tú fuiste inocente. ¿Ok? Obvio, si te piden tus antecedentes penales, pues sabes que vas a salir con antecedentes penales, pero si te dan tu hoja por juez de que nunca tuviste ese problema, que tú saliste totalmente inocente, esa hoja te va a valer como si no tuvieras antecedentes penales. ¿Ok? Ese formato, esa hoja te lo van a valer como si no tuvieras antecedentes penales, pero los antecedentes penales no se pueden bajar hasta después de 5 años, creo. ¿Sale? Les doy bien la información, pero creo que son 5 años. Hasta después de 5 años, automáticamente el sistema te tira de ahí y ya no tienes antecedentes, pero son 5 años que vas a tener. Pero si tú haces ese pequeño juicio, te da la hoja el juez, con eso compruebas que fuiste totalmente inocente y que no fuiste culpable de lo que te están imputando. ¿Sale? Pero sí puedes llevarlo así. ¿Ok? Y es lo que les comento, desgraciadamente esas son parte de las sentencias que te van a dar, ya sea que te lleves el ordinario o que te lleves el procedimiento abreviado. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Antes de continuar, porque luego les hablo de más y no les dejo tiempo para hacer preguntas. Sí, profesor, todo bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Cualquier duda o comentario, así como Miguel, váyanmelo escribiendo para que yo lo vea y lo podamos continuar. Bien, en el artículo 344 del Código de Procedimientos Penales nos dice, cerrando el debate, el juez o jueza se retirará a la sala a elaborar la sentencia y se convocará a las partes para el mismo día a fin de imponerles y comentarles cuál fue el fallo de cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que después de que ya les hayan dictado sentencia, ya se les va a dar también por escrito, ya sea absolutoria o sea condenatoria.
¿ok? Que es lo que yo les estaba comentando. Si no se los dan, ustedes tienen que promover ese, pues es como un pequeño recurso, es un pequeño juicio. Si no les dan el papel, si salen absueltos y no cometieron ustedes el delito, pero ya estuvieron en prisión, les vuelvo a repetir, están dentro de los, van a salir con antecedentes penales. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, si el juez no les da ese pequeño escrito donde dice que fue a favor tu sentencia porque no cometiste el delito, si no se los dan ustedes o su abogado, tienen que promover ese pequeño juicio para que se les haga llegar a ustedes y puedan comprobar que realmente no fueron ustedes el problema. Y aunque los busquen en sistemas y sepan, pero con esa orden del juez, automáticamente es como si no tuvieras antecedentes penales. Ok, desgraciadamente sí apareces, pero con esa hoja no tienes ningún problema. Deferimiento de la sentencia. Esto lo vamos a ver en el artículo 347. Y nos va a hablar más que nada de la complejidad que es todo el asunto que se va a llevar, todo el proceso que llevaron. Les va a volver a decir el juez todo el proceso desde audiencia de control, intermedia y sentencia. Les va a volver a decir todo antes de dictar, chicos, sentencia. No se va a volver a regresar un juez de sentencia, no se va a regresar a decirles, solamente les va a explicar su etapa, primera etapa, segunda etapa y la última, que es donde él va a dictar sentencia. No se va a preocupar por si en la audiencia de control no lo hicieron bien. A eso no le importa, lo único que te va a decir, en la audiencia de control se manejó esto, en la etapa intermedia se manejó esto, y por eso se da esta sentencia. Aunque tú o tu abogado quieran en ese momento decir, es que en la etapa y en la primera etapa, que es la de control, no detuvieron, a mí no me importa, no estamos ya en esa etapa. Tuviste tu tiempo, ajá, no apelaste en su tiempo, no me vengas a mí a decir ahora que en la primera etapa estuvo mal. ¿Sale? ¿Lo recorre y lo vuelve a decir? Sí, porque es parte del proceso, pero no te va a hacer caso si quieres comentar algo de esa parte de la etapa. ¿Ok? Simplemente te va a decir, pues ese no es problema mío. Eso lo tienes que ver. Ya si lo quieres apelar, pues apélalo, pero no es problema mío. La congruencia de la sentencia. Tiene que tener congruencia de lo que te van a dictar o de lo que te van a sentenciar, más bien de lo que te van a sentenciar con lo que llevaste el proceso. No te pueden decir, te van a dar 80 años si fue nada más abuso sexual. Y ya saben, ojo, el abuso sexual no es violación, para que no entendamos mal las cosas. El abuso sexual puede ser desde una nalgada en un glúteo, agarrarle un seno, abrazarla, besarla. ¿Ok? Eso es un abuso sexual. Tiene que haber una congruencia con lo de la sentencia, que lo que yo les comentaba. Si fue abuso sexual y te están condenando, obvio, el abuso sexual no pasa los 6 años, son 6 años más o menos, pero como casi siempre te vas por el abreviado, te van a dar la mitad, o sea que no te vas a la cárcel. Pero si tú te quieres llevar todo el proceso para que decir que tú no fuiste, en el abreviado tú tienes la culpa porque tienes la culpa, ¿eh? Si te vas por el abreviado, automáticamente tienes la culpa. Si te vas por el proceso es porque no quieres saber que tú fuiste culpable. Realmente no fuiste culpable y por eso te vas a aventar el ordinario. ¿Ok? Pero bueno, ya salió la sentencia y te dieron 6 años de prisión, tocas cárcel por abuso sexual. 6 años vas a la cárcel. ¿Ok? Ok, perfecto, ya te dieron tu sentencia, la quieres apelar, lo que tú quieras sin ningún problema. Pero no pueden decirte, te vas 40 años por un abuso sexual, no tendría congruencia una sentencia con otra. Entonces, ¿qué me estás aplicando?
Y la ley dice muy clara que tengo 6 años, se suma la menor y la mayor, y entre los dos me van a dar 6 años de prisión. ¿Ok? No me puedes dar 40 años nada más por un abuso sexual, si no la violé. ¿Ok? No violé a la persona. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una congruencia entre la sentencia y lo que nos va a dar el juez de castigo. Porque muy independientemente de que te vayan a tocar castigo de cárcel, también tienes castigo económico. Tienes que pagar multas y todo lo que lleva un juicio. ¿Ok? Gastos y costas los tienes que pagar sí o sí. En la cárcel vas a trabajar y todo el dinero que vaya saliendo tienes que ir acumulándolo para pagar tus daños. Si tus familiares lo pagan, bueno, pues se termina eso, pero de ahí en fuera se tiene que cumplir. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de que terminemos la clase? ¿No, chicos? Aide, Alondra, Miguel, Yadira. Antes de que... Yo me conecté tarde, profesor, discúlpeme, pero bueno, al menos lo que estuve escuchando sí me quedó claro. Ok, gracias, Yadira. Gracias, Miguel. Pues Sí, bueno, todo claro, profesor. gracias, Aide. Ya tienen su tarea en plataforma, ya saben, no quiero yo que se explayen tanto, no solamente quiero que me digan que es una cosa y otra. Por ejemplo, hay una que dice ir a firmar cada 15 días, pues una pequeña explicación de qué es ir a firmar cada 15 días. ¿Ok? La más lesiva, prisión preventiva justificada. Bueno, ¿por qué tiene que ser una prisión preventiva justificada? Pues es para salvaguardar o la integridad de la víctima. Yo con eso sé de qué están hablando. ¿Ok? Su tarea es muy sencilla, chicos. Por favor, les encargo su tarea antes del sábado. ¿Vale? Bien, muchachos, pues que tengan un bonito fin de semana. Provecho a los que van a comer y nos vemos el día sábado. Gracias, muchachos. Gracias, profesor. Buen fin de semana a todos. Gracias, Aide. Igualmente, buen fin de semana. Gracias, Yadira. Hasta luego, Alondra. Hasta luego, Miguel, José Luis. Cuídense mucho.